Esta tercera parte habla sobre la ética y la moral. Les habla la Magíster Carmela Achas Salazar. La ética y la moral. Las capacidades del curso, ¿no? Lo que se va a obtener sobre el curso. Formular ideas, ¿no?, acerca de la ética y la moral. Debatir acerca de la situación actual de la ética y reconocer y valorar su importancia en la vida del ser humano. Ética, ámbito personal, social, académico y ciudadano. Definición de ética. Ética proviene del griego ethos, que significa analógicamente modo de ser o carácter en cuanto a forma de vida adquirida o conquistada por el hombre. La ética es la teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en sociedad. O sea, es ciencia de una forma específica de conducta humana. La ética busca descubrir, clarificar y comprender las relaciones que se establecen entre el actuar humano, los valores y las normas morales que se gestan y desarrollan en la vida social. La ética le concierne proporcionar las razones por las que ciertas conductas son buenas y por lo tanto dignas de realizarse. También se argumenta en contra de conductas malas. Por lo tanto, no es una ciencia especulativa, sino una ciencia práctica, ya que hace referencia a los actos humanos. Objeto de estudio de la ética. El objeto de estudio de la ética no es todo tipo de conducta, sino solo aquellas que rigen por normas morales. Ejemplos: conductas que no son objeto de estudio de la ética. Los alumnos saludan a la bandera. Una persona observa una pintura. Practicar un deporte. Escuchar música o platicar. En cambio, las conductas que son objeto de estudio de la ética, ¿cuáles son? Un maestro humilla a un alumno. Robar es malo. Decir mentiras no es correcto. Sobornar a alguien es malo. Ética aplicada. Aplica los resultados obtenidos de la fundamentación a los distintos ámbitos de la vida social. La ética de la empresa es una parte de la ética aplicada, como lo es toda ética de las organizaciones y de las profesiones, y tiene que reflexionar sobre cómo aplicar los principios mencionados a la actividad empresarial. La ética aplicada consiste en averiguar cuáles son los bienes internos, ¿no?, que cada una de esas actividades debe proporcionar a la sociedad. Qué metas, qué valores y hábitos es preciso incorporar para llegar a ellas. El acto moral. La moral es un conjunto de normas aceptadas libre y conscientemente para regular la conducta individual y social de los hombres. El acto moral. El acto voluntario, ¿lo hago o no? A través de intelecto, decisión, medios, voluntad
resultado, ¿no? Elementos del acto moral. Ahora, la diferencia entre ética y moral. Ética, las normas, a saber, principios y razones que un sujeto ha realizado y establecido. En cuanto a moral, la otra diferencia es normas a saber, que se transmiten de generación en generación. La ética surge como tal en la interioridad de una persona, como resultado de su propia reflexión. La diferencia sería moral, que son normas, ¿no?, establecidas en el seno de una sociedad y como tal. Ética influye en la conducta de una persona, pero desde él mismo, conciencia y voluntad. Moral, la diferencia es que son normas que actúan en la conducta desde el exterior, ¿no?, o desde el inconsciente. En cambio, la ética es la moral, tiene que ver con el nivel práctico de la acción. La diferencia con moral es que la ética con el nivel teórico de la reflexión. Ética versus moral. Así es. Veamos. La ética es lo interno, ¿no? Eso es ética. Mientras que lo moral es lo de afuera. Es lo de afuera, ¿no? Un ejemplo de un acto inmoral. Por ejemplo, ¿no?, salir desnudo a la calle. Ese es un acto inmoral, ¿no? Así es. Ética y moral. Vamos a ver las semejanzas. En los dos casos se trata de normas, percepciones, debe ser moral, conjunto de normas, ¿no?, que una sociedad se encarga de transmitir de generación en generación. Y la ética, conjunto de normas que el sujeto ha esclarecido y adoptado en su propia mentalidad. Ahí tenemos las semejanzas. Diferencias, ética y moral. Surge, ¿no?, la ética surge como tal en una interioridad de una persona como resultado de su propia reflexión y su propia elección. Moral, ¿cuál es la diferencia? Que es conjunto de normas que nacen en el seno de una sociedad y como tal ejerce influencia muy poderosa en la conducta de cada uno de sus integrantes. Diferencia, ¿no? La ética, conjunto de normas que influyen en la conducta de una persona, pero desde su misma conciencia y voluntad. Moral, conjunto de normas que actúan en la conducta desde el exterior o desde el inconsciente. En cuanto a ética, en las normas éticas destaca la presión del valor captado y apreciado internamente como tal. Moral, la diferencia es que en las normas morales impera el aspecto prescriptivo, legal, obligatorio, impositivo, ¿no?, coercitivo y punitivo. Destaca la presión externa. Así es. Ética y moral. Ética, a ver la diferencia, que es filosófica. Moral que es teológica. La ética es teórica, mientras que lo moral es práctica. La ética es la razón
¿no? Es la razón, mientras que lo moral es la fe. Ahí están las diferencias. La felicidad temporal, ¿no? Ética, y en lo moral es la salvación eterna. Ética viene a ser los problemas universales, y en lo moral la diferencia son problemas individuales. En la ética analiza los códigos, mientras que en lo moral crea los códigos. Moral y ética. Ética se refiere a los aspectos del individuo, conjunto de normas que tienen por objeto salvaguardar, fortalecer, preservar la vida de los individuos corpóreos. En lo moral se refiere a los aspectos del grupo, conjunto de normas que tienen por objeto salvaguardar, fortalecer, preservar la vida del grupo como tal. Nociones de ética y moral. Tenemos definición, ¿no? En resumen, la definición, semejanzas y diferencias. Definición de ética: teoría de la moral, disciplina filosófica que estudia la moral, ¿no? Y semejanzas, que etimología similar, ¿no? Por ethos, costumbre, carácter, modo de ser y actuar, proyecto de vida, ¿no? Ética. Diferencias: tenemos moral, pensada, estudia, analiza, reglas, autónoma, tradición griega y filosófica. Ahí están las diferencias. Y en lo moral, conjunto de normas. Dentro de definición tenemos conjunto de normas, valores que guían a la conducta humana, ¿no? Y en semejanzas, la etimología similar, ¿no? Por mores, costumbre, carácter, modo de ser. Y dentro de diferencias, la moral sería moral vivida. Es una moral vivida, ¿no? Establece reglas, costumbres, heterónoma, tradición latina, jurídica, ¿no? Así es. La ética y la moral. Estamos a nivel moral. ¿Cuándo? Cuando cumplo una promesa hecha ayer, pese a que hoy me doy cuenta de que su cumplimiento me crea problemas. Ayudo voluntariamente a un compañero de clase, si bien me arriesgo a herir su orgullo. Decido si tengo que ser o no sincero con un compañero de clase que quiere ser amigo mío. Rechazo robar la calculadora de un compañero de clase sabiendo que nadie me ve. Ahora, estamos a nivel ético cuando razonamos que los pactos han de cumplir siempre. Del contrario, en lugar de acuerdos entre amigos, tendríamos que hacer contratos legales. Me pregunto sobre qué tiene más valor moral: la intención que inspira un acto o los resultados que con él se obtienen. Reflexiono sobre los valores, preguntándome si el valor de la autenticidad es preferible el valor de la amistad, ¿no? Ahora, tengo presente la máxima o regla de otro: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Ese es nivel. Así es. La ética y la moral. En conclusiones decimos: la ética es la ciencia de la moral, mientras que la moral es el objeto de estudio de la ética. Así es. Muy bien, con esto damos por finalizado la sesión número 1, la ética y la moral, del curso Ética y Responsabilidad Social.